Buenas noches, hermanos. Feliz sábado, Dios les bendiga. Bueno, Dios nos permitió una semana más donde muchas personas murieron, ¿cierto? Quizás amigos, algún familiar, pero Dios nos tiene hoy con vida porque tiene un propósito para nosotros. Así que feliz sábado, que el Señor les bendiga. Bienvenidos nuevamente. Mis hermanos, hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante que tiene que ver con nuestra salvación y es un tema que nos compete a todos. Hoy quiero compartir o quizás repasar, porque ya creo que ustedes han escuchado hablar de esto, pero quiero hablar de la santificación. Es una característica de los redimidos, la santificación, sin la cual ninguno verá al Señor. Antes de empezar, mis hermanos, quiero que allí donde están, cierren sus ojos y vamos a orar. Padre Celestial, en esa hora te damos gracias por regalarnos un sábado más. Gracias por tus bendiciones. Ahorita abrir tu palabra, ilumínanos y que el Espíritu Santo pueda venir sobre nuestra mente. En Jesús, amén. Mis hermanos, quiero que me acompañen al libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, mis hermanos, una característica para los santos, para los redimidos, es alcanzar un grado de santidad. Por eso en esta noche yo quiero que estén muy atentos, quiero que estén pendientes. Vamos a estudiar 8 puntos importantes acerca de la santidad, de la santificación, que es una característica muy importante para aquella persona. Ojalá que todos nosotros podamos salvarnos, podamos ver al Señor. Así que la característica número 1, o el punto número 1, tiene que ver con una pregunta de Jesús a sus discípulos. Jesús le dice a sus discípulos qué puede hacer por ellos. Vamos al libro de Juan, ¿cierto? Libro de Juan, capítulo 17, Juan 17, versículo 17. Juan 17, versículo 17. Y dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Sí? Así que cuando Jesús estaba hablando de la verdad, estaba refiriendo a la palabra de Dios, pero también hacía referencia ¿a quién? A Él mismo, porque ¿quién es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Y nadie va al Padre sino por mí. Así que, mis hermanos, una de las primeras características o puntos importantes de la santificación tiene que ver con la verdad. ¿Y cuál verdad? Hoy hay muchas verdades en el mundo, ¿verdad? Verdades a medias. Pero realmente la única verdad absoluta se llama Dios. Las otras verdades hay que medirlas con la palabra de Dios a ver si se ajustan a lo que Dios nos quiere enseñar. Así que, mis hermanos, debemos santificarnos en la verdad, ¿cierto? ¿Y cuál es la verdad? Tu palabra es la verdad, ¿sí? Tenemos que ir a la Biblia, mis hermanos, tenemos que empaparnos de esa verdad para que nuestra vida sea santa. Número 2, mis hermanos, el punto número 2 de la santificación tiene que hablar o tiene que referirse a cómo Pablo pintó o describió la voluntad de Dios para sus hijos. Vamos a ver entonces qué dice el apóstol Pablo, cuál es la voluntad que Dios quiere para sus hijos. Vamos al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Dice por acá: la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es la voluntad de Dios para sus hijos? Que nosotros, ¿qué? Seamos santos. Pero, mis hermanos, yo quiero decirles a ustedes que mientras estemos en esta tierra, ninguno de nosotros va a alcanzar la santificación, porque eso es un proceso que se alcanza cuando Jesús venga.
cuando dice el apóstol Pablo, y esto mortal se vista de inmortalidad, y esto corruptible de incorruptible, entonces seremos santos. Pero, mientras tanto, mis hermanos, sí podemos vivir una vida de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos indica, para llegar a tener ese proceso final cuando Jesús venga y seamos santos. ¿Quedó claros acá? Entonces, mis hermanos, la voluntad de Dios es que nosotros, sus hijos, lleguemos a alcanzar la santificación. ¿Y cómo lo logramos? Cada día a través de su palabra, a través de la verdad. Número 3. ¿Qué metáfora utilizó Jesús para referirse a la santificación? Vamos al libro de Juan, capítulo 15. Juan, capítulo 15, versículos 5 y 7. Juan 15, versículos 5 y 7. Dice la palabra de Dios: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Así que, mis hermanos, una condición para nosotros alcanzar la santidad o la santificación es permanecer ¿en quién? En Jesús. Es imposible, mis hermanos, que nosotros seamos santos si nos desconectamos del tronco, si nos desconectamos de la vid. Es imposible. Nadie va a llegar a la santidad lejos de Jesús. Así que, mis hermanos, un punto importante es que para nosotros alcanzar la santidad debemos permanecer unidos a la vid verdadera. Y cuando nosotros permanecemos a la vid verdadera hay una promesa: si ustedes permanecen unidos a mí, ustedes pueden pedir lo que quieran, de acuerdo a lo que sea la voluntad de Dios, y os será hecho, os será dado, siempre y cuando Dios tenga en bien que eso será un beneficio para nosotros y para otras personas. ¿Claros acá, mis hermanos? Entonces, llevamos, número 1, Jesús le dice a sus discípulos qué deben tener para llegar a la santidad, que es la palabra de Dios. Número 2, la voluntad de Dios para sus hijos es alcanzar la santificación. Y número 3, Jesús nos dice que para nosotros alcanzar la santidad tenemos que permanecer unidos a Él. ¿Claros acá? Punto número 4. ¿Qué necesitamos nosotros para llegar a ser santos? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Vamos al libro de Hebreos nuevamente. La cita que leímos, Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos 12, 14 dice: Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que, mis hermanos, nosotros necesitamos algo, y eso es estar en paz. Por eso Jesús dice: yo les dejo mi paz, y no es una paz como el mundo la da. La paz que Jesús da es diferente a la que el mundo da. La paz que Jesús da es cuando usted tiene problemas, tiene dificultades en su vida, tiene muchos tropiezos, pero a pesar de todas las dificultades, usted está tranquilo, usted tiene tranquilidad, usted tiene paz, porque Jesús se la da. Pero aparte de que nosotros tenemos que estar en paz con nosotros mismos, nos dice que tenemos que estar en paz ¿con quién? ¿Con el pastor? ¿Con los hermanos de la iglesia? ¿Con los adventistas del séptimo día? Con todos. Y cuando dice con todos es con mi vecino, con mi jefe, con mi papá, con mi mamá, con todos, para alcanzar un grado de santidad. Así que, mis hermanos, tenemos una tarea de estar en paz con nosotros mismos, pero también estar en paz con todas las personas que nos relacionamos. Punto número 5. ¿Cómo Pablo llama a los miembros de la iglesia a quien él dirige sus cartas? Pablo hace un llamado a esos miembros de las iglesias cuando les escribía las cartas, y él tenía algo en especial. Vamos al libro de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1.
Versículo 7, Romanos 1:7, dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios y llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Una de las características que Pablo, de las cartas que Pablo, cuando las escribió, es que él se refería a sus hermanos como amados. Vamos a tener la oportunidad de disfrutar de la comunión con Dios, y cuando Jesús venga, ya sea que estemos muertos o estemos vivos, poder recibir la santificación, sin la cual ninguno verá a ¿quién? A Dios. Punto número 6, mis hermanos. Pero antes de pasar al punto número 6, quiero compartir otra cita bíblica que está en Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Dice lo siguiente: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Cuando Pablo se dirigía a sus hermanos, se dirigía como a los santos, los escogidos de Dios. Así que, mis hermanos, nosotros tenemos un privilegio de que Dios nos haya llamado de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos un privilegio de que Dios nos haya llamado de donde estábamos para darnos y ofrecernos la santidad, la santificación y la salvación. Pero nosotros muchas veces, en la mayoría de los casos, despreciamos ese regalo tan importante como la santidad y como la salvación. Los cambiamos por lo que el mundo nos ofrece. Y a veces los problemas que tenemos nos impiden llegar ¿a quién? A Jesús. Nos impiden llegar a Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, debemos buscar la presencia de Dios en nuestras vidas cada